Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar nuestro servicio en esta noche, entonando este canto que es Hombres de Compromiso. Amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Amén, aleluya. Dejamos el lugar a nuestra hermana Gaby. Amén, hermanos. Pues vamos a hacer una oración para comenzar este tema. Le pedimos a nuestro hermano Juan que empiece la oración, por favor. Señor, en esta noche te damos gracias porque estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Te queremos dar gracias, Padre, porque estamos unidos, Padre, en una sola causa, Señor, de que tú, Señor, nos bendigas a cada uno de nosotros con la enseñanza que vamos a recibir. Te damos gracias, Padre, por nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque estás con nosotros en todo momento. Te damos gracias porque eres fiel y verdadero, Señor, y nos das la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que le des a mi hermana, Señor, la palabra necesaria, Señor, y que tú, Señor, la dirijas, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos toque, Señor, el mensaje, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, nuestro tema del día de hoy es la obediencia, un ingrediente del carácter santo. Nuestros objetivos son 3. Es describir la obediencia que la palabra demanda de los hijos de Dios, responsabilizar a los creyentes con su deber de obedecer al Señor siempre. Y 3, formular la conducta de reverencia a Dios que es propia de los creyentes. Esos son nuestros 3 objetivos. Nuestro pensamiento central es la manera ideal para modelar un carácter que agrade a Dios, es imitar a Cristo, quien fue obediente hasta la muerte de cruz. Nuestro capítulo principal es Primera de Pedro 1, 13 al 23. Y dice así, llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simple, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es nuestro capítulo principal. Y pues bueno, sabemos que pues un ingrediente principal en nosotros como creyentes, pues es ser santos, es tener esa obediencia más bien. ¿Por qué? Porque el tema lo dice, la obediencia, un ingrediente del carácter santo. Si nosotros tenemos esa obediencia, nosotros estamos llevando ese ingrediente como tal en nuestras vidas. Es como, yo le ponía el ejemplo hace rato a una persona y yo le decía, para un ejemplo, si tú haces un guiso y tú dices, bueno, pues se me antojó, no sé, un pollo en chile verde. Y no sé, compras el tomate, compras los chiles, compras quizás las papas, las calabazas, no sé qué se le pueda poner. Y le decía, pero no compras lo principal, que es el pollo. ¿Cómo vas a hacer tu guiso si no vas a tener el pollo? Es un ejemplo similar a nosotros. Si nosotros no tenemos esa obediencia para con Dios, obviamente no estamos teniendo ese ingrediente principal. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes delante de Dios. Aquí nos está hablando de obediencia, nos está hablando de santidad. Para ti, Fanny, ¿qué es ser santo? Pues el ser santo es, pues el no pecar, el llevar a cabo una vida en rectitud, como lo dice la palabra. El, el ser santo implica muchas veces, muchas cosas como cristianos, ¿no? O sea, porque no puedes tú tener una vida en obediencia si no llevas una vida como lo dice la palabra en rectitud. Para ser santos, pues aquí en la lectura, pues vienen varias cosas y dicen, sed santos porque yo soy santo. Y para llegar a la santidad que Cristo mostró, se necesita muchísimo amor, muchísimo compromiso, muchísimas cosas para llegar a ser santos. Yo creo que ahorita mentiría yo, por ejemplo, hablando personalmente, decir que yo llevo una vida en santidad, ¿no? O sea, tratamos de cada día vivir una vida en santidad, pero simplemente con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir, luego ahí fallamos. Y para ti, Guille, ¿qué es ser obediente? Para mí la obediencia es hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que entre santidad y obediencia va pegadito. Porque si yo quiero ser santo, voy a ser obediente en todos los aspectos, todos generalmente, de los que pide Dios. Y esa obediencia me va a llevar a una santidad agradable a los ojos de Dios. Porque si soy obediente no voy a pecar o... Es que yo ya no quiero aplicar la palabra voy a tratar.
porque entonces nunca voy a intentar nada. Ya casi llego. Bueno, es que pues nos falta. No, el ser obediente es en verdad tener el deseo de tener una plena comunión con Dios para llegar precisamente a lo que dice ser santo porque yo soy santo. Y no es un cuestionamiento, sino es algo que te está diciendo el Señor, ser santo, no dice si quieres, porque yo soy santo. Y entonces empiezan los requisitos para llegar a esa santidad. Y uno de esos es el que tú me acabas de preguntar, que es la obediencia. Y la obediencia, empezando por uno mismo, es muy difícil. Y nosotros los que somos padres sabemos lo que cuesta que un hijo sea obediente. Y lo mandamos una vez y lo mandamos otra vez y hasta que pegamos un grito, el muchacho es obediente y hace lo que tiene que hacer. Y difícilmente nosotros o es semejante al amor del Padre, que nos habla con amor, nos invita a ser santos y no obedecemos, somos como los hijos, una, dos, tres veces se habla. Y ya a veces ya nosotros le damos un correctivo a un hijo para que entienda lo que es la obediencia. Y a veces Dios tiene que usar esa arma para que nosotros podamos ser obedientes. Para saber si, Señor, me estabas hablando, pero ahorita no tenía tiempo. Entonces la obediencia es cuando dice el Señor, sed santo. Ah, ¿qué dice el Señor? Sed santo porque yo soy santo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, Guillermina Mijangos? Yo tratar de ser obediente a las ordenanzas, a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Hacer la voluntad de Dios para mí es obediencia. Exactamente. De hecho, el ser santo, tal cual como lo menciona, es separarnos del mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mundo hay mucho pecado, el cual se nos hace fácil, a lo mejor no verlo nosotros como un pecado. Es como dicen, hay veces que lo bueno nosotros lo vemos malo y lo malo lo vemos bueno. El pecado es muy atractivo, es muy llamativo, por lo cual hay veces que nos llama mucho la atención y se nos hace fácil pues caer en pecados. Sabemos que pecados hay muchísimos y se nos hace fácil, a lo mejor, no sé, si hablamos por una mentirita, decimos, bueno, pues es una mentirita piadosa, no pasa nada, pero esa mentirita se va haciendo grande, o sea, y se va haciendo no nada más de una mentira, se van haciendo dos, tres, y ya después no pasa nada, cuando sabemos que Dios nos dice no mentirás. Y he ahí el dilema, como lo decía la hermana Guille, el ser obedientes es hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros sabemos que Dios ha dejado, ha estipulado esos ciertos mandatos para nosotros que desgraciadamente nosotros a veces no queremos. Más sin en cambio, Dios es tan grande y Dios nos ama que hay veces que nosotros le fallamos tanto y aún así por su amor y su misericordia, Él nos perdona. Entonces, van agarrados de la mano tal cual la obediencia y la santidad. ¿Por qué? Porque al ser obedientes nosotros llegamos a ser santos. Entonces, para esto nosotros tenemos que ser obedientes tal cual. Sabemos que la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando de obediencia. Es algo que Dios nos está recordando día a día, que nosotros debemos de ser obedientes. Nos lo habla por medio de la palabra. El que nosotros seamos obedientes, simplemente para el cristiano, es el tener también una fe en acción. Nuestra fe tal cual va a manifestar el amor que nosotros decimos tener hacia Dios, porque yo puedo decir en este momento, bueno, pues es que yo amo a Dios, pero a lo mejor, aún casada y con hijos, a lo mejor puedo ser irreverente con mis padres, a lo mejor soy una mala madre, a lo mejor digo sandeces, me gusta ser chismosa o hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces, tal cual, no nada más es que mi boca mencione, yo amo a Dios, sino que realmente mis acciones digan, yo estoy demostrando que sí amo a Dios, lo cual eso es ejemplar para los que no conocen a Dios.
¿Por qué? Porque nosotros somos ese ejemplo para esas personas. El cómo nosotros podemos hacer que esas personas se acerquen a Dios o conozcan a Dios si ven a lo mejor malos actos en nosotros. No se trata tampoco de ser luz en la calle y tinieblas en nuestro hogar, es ser luz tanto en la calle como en nuestro hogar, porque también somos un ejemplo en nuestro hogar. Y pues bueno, nuestro primer punto es la gracia divina nos ayuda a desechar los deseos pecaminosos. En primera de Pedro nos lo está hablando. El tema de este pasaje es la esperanza bienaventurada de los santos. Esto nos deja ver el tipo de vida que Dios desea de los que esperan la venida de Cristo. Debemos tomar actitudes que sean acordes a esa esperanza. Por eso mismo, debemos ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. Debemos preparar la mente, librarla de temor y pereza. Eso nos lo está diciendo en primera de Pedro 13:1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿A qué se está refiriendo Delia? A que nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos. Amén. Pues como dice su palabra, ceñir nuestros lomos, así que, pues, como dice, pues con su palabra, así como dice, tenerla en nuestro corazón y pues ahora sí que estar pues, revestidos de su palabra, pues dar un buen testimonio, pues ahora sí que a los que no conocen. ¿Y para ti, Adi? Bueno, yo entiendo por ceñir nuestros lomos es como que estemos preparados, ¿no? Porque así lo menciona también varias veces la Biblia cuando el ángel fue por Pedro y le dijo, cíñete tus lomos y vámonos, ¿no? O sea, como que ellos andaban, si se dormían, según los judíos, pues nada más digamos, se desfajaban y ya se dormían, ¿no? Pero cuando se levantaban y se aprestaban, lo que hacían era ceñir sus lomos, ¿no? Que era como ponerse el cinturón que ellos utilizaban. Entonces, bueno, aquí como nos dice la palabra que nos ciñamos los lomos con el entendimiento, pues es como de que estemos preparados y estemos, pues, digamos, listos para que cuando el Señor nos mande de su gracia, pues nosotros ya estemos precisamente preparados. ¿Cómo vamos a ceñir nuestros lomos? Bueno, pues precisamente aquí dice en el 14, ¿no? Como hijos obedientes. Entonces, de esa manera nos vamos a preparar para recibir la gracia del Señor. Y ya, Gaby. Ok. Pues tal cual, bueno, cuando nosotros tenemos nuestra mente ceñida, tiene que ver mucho también en que nuestro pensar tiene que estar constantemente en el Señor. Hay veces que nuestra mentalidad, bueno, nuestra mente está en otras cosas, pero menos está en el Señor. Si nosotros estamos pensando todo el tiempo en el Señor, como ahorita se los decía, nosotros podemos hablar a los que no conocen de Dios. Y para eso no tiene que haber pereza, porque lamentablemente tenemos pereza espiritual. Hay veces que nos da flojera leer la palabra, hay veces que nos da flojera doblar nuestras rodillas. No es solamente doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, perdóname, también es decirle gracias por lo que me das. Ser agradecidos
y al mismo tiempo también reconocer lo que nosotros estamos haciendo mal, y por eso nosotros hay ocasiones que le decimos, perdóname por esto, perdóname porque te fallé, perdóname porque no hice tu voluntad. Más sin en cambio, si nosotros estamos preparados en la palabra y en la oración, nosotros vamos a poderle hablar a todo aquel que no conoce de Dios. Entonces, nos menciona también el ser sobrios. ¿Y qué nos está queriendo decir con eso? Tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque ahí es donde no entra esa pereza. Lo repito, hay veces que nosotros estamos más en lo material y en lo del mundo que en lo espiritual. Y si nosotros no somos sobrios, fácilmente el pecado va a llegar y nosotros lo vamos a tomar. Por eso habla de que nosotros tenemos que estar preparados en oración, con la palabra, aunque hay veces que la leemos 1, 2, 3 veces, a lo mejor yo puedo agarrar mi Biblia 5 veces al día, pero si no la vivo, o sea, a final de cuentas no estoy llevando a cabo lo que Dios me está pidiendo a mí. Y, y algo muy cierto, creo que en esto el ejemplo más grande siempre se pone por lo regular en la mayoría de veces que yo he escuchado sobre este tema, es el ejemplo de los hijos, ¿no? En que hay veces que nosotros a nuestros hijos le decimos, levanta esto, pasa 1, 2 veces, 3 veces, 5, 10 veces ya le hablaste y el hijo no hizo caso. Hasta que ya ve que ya pusiste mano dura o que ya le gritaste, lo regañaste, es que el hijo ya lo hace. Pero lamentablemente con Dios como que nos da igual. ¿Por qué? Porque un hijo, sí, tal cual, no hace caso en el momento. Y nosotros con Dios no hacemos caso. Y hay veces que nos pasan infinidad de cosas y aún así no queremos buscar a Dios, no lo queremos obedecer. Si nosotros pasamos a ser hijos de Dios en el momento de que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, Él pasó a ser nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y tal cual, así como nosotros tenemos hijos y queremos esa obediencia, Dios quiere esa misma obediencia de nosotros. Si nosotros no obedecemos a Dios, ¿cómo vamos a dar un buen testimonio? ¿Cómo vamos a ser buenos padres? Obviamente tiene que estar esa obediencia día con día. Hay veces que sí, nos cuesta trabajo ser obedientes, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y por eso, si nosotros nos tomamos de la mano de Dios y sentimos ese respaldo de Dios, Dios tal cual no nos va a dejar y Él nos va a ayudar. Y aún así se presenten 1000 tentaciones, nosotros vamos a estar con esa protección del Señor donde no vamos a caer. Y en ese momento nosotros estamos pasando a ser obedientes delante de Dios. Ahora, nosotros tal cual debemos de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque sí, la vida del mundo es muy atractiva, el tipo de gente que hay en el mundo, por las costumbres que tengan, por cuestiones que nosotros sabemos que son malas y a lo mejor nosotros las podemos ver agradables, ¿no? De, ay, no, pues sí, no pasa nada. Pero nosotros sabemos que Dios nos ve, sabemos que Dios está atento a todo lo que nosotros hacemos, pero en vez de anhelar lo del mundo, tenemos que anhelar todo lo que tenga que ver con Dios, el aceptar el amor de Dios, el nosotros desechar todo lo que nos estorbe, porque mientras nosotros, aún así, diga, bueno, pues yo tengo, no sé, quizás 10 pecados, pero pues me queda nada más uno, bueno, me quedo con 9. O sea, no estoy siendo santo. Y para ser santo, como lo dice la clase, tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque ese es nuestro ingrediente principal.
Si nosotros amamos a Dios y tenemos ese amor a Dios y está ese temor en Dios, Dios tal cual no nos va a dejar para que nosotros hagamos su voluntad. Porque sí, lo decía la hermana Guille, es hacer la voluntad de Dios. Que sí nos cuesta trabajo, pero mientras nosotros nos sostengamos de la mano de Dios, no nos va a costar trabajo. Al contrario, Dios nos va a hacer victoriosos en todo, pero es cuestión de que nosotros quieramos, porque lo decía, a lo mejor lo podemos decir de palabra. Yo amo a Dios, yo soy obediente, pero si yo demuestro las actitudes contrarias, pues obviamente no me está haciendo así. Entonces, no se trata tampoco tratar de ser delante de la gente algo que no soy. Al contrario, tengo que mostrar lo que realmente soy. Por eso mismo tenemos que ser ejemplo a todas esas personas que no conocen de Dios, porque lo primero que hacen las personas de afuera es ver qué es lo que estamos haciendo. Y al momento de estar con esas personas, y si ven que yo tuve malas actitudes y yo les digo, no, pues va a haber, no sé, un ejemplo, como apenas que fue lo del curso de verano, ¿no? Y yo me acerco y, oye, mira, no sé, una amiga, pues lleva a tu hija, mira esto, y le empiezo a hablar de Dios. Dice, pero pues si tú haces esto, ¿para qué quieres que yo vaya? Entonces, en vez de animar a esas personas, pues las desanimamos. O al contrario, hay veces que se da que llegan esas personas, pero llegan con esa mentalidad de que si vieron malas acciones de nosotros, piensan que también en la iglesia es así, cuando realmente no es así. Entonces, aquí Dios nos está hablando que nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Esos hijos obedientes, esos hijos que hacen su voluntad, que se esfuerzan por ser esos obedientes para ser santos. En el segundo punto es, debemos imitar el ejemplo de Cristo para ser santos como Él. Y yo veía este punto y a la vez se me hacía fácil, ¿no? Yo decía, no, pues sí, pues siempre hablamos de imitar a Cristo. Pero no, el escucharlo o el hablarlo, pues lo vemos como de, no, pues sí, es algo súper fácil, pero no. A final de cuentas, el imitar a Cristo es muy complejo, demasiado complicado. ¿Por qué? Porque Cristo sí era santo, es santo. Y nosotros estamos en esta tierra que está llena de pecado, pues es muy difícil que nosotros, si no nos sostenemos de la mano de Dios y no queremos, no vamos a ser santos como Él. Por eso Él es nuestro mayor ejemplo, porque en Él no hubo maldad. Él completamente es santo. ¿Qué nos dice Mateo 5:48, Fanny? Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Pues sí, aquí lo está diciendo el versículo tal cual. Dios es perfecto. Y nosotros al ser obedientes, somos perfectos. De hecho, nosotros somos perfectos delante de Dios. Pero, pues sí, lamentablemente muchas veces dejamos entrar el pecado en nuestra vida. Y si Él es esa parte, o más bien si Él es ese ejemplo para nosotros ser santos y es perfecto, tal cual también tenemos que ser perfectos como Él, porque Él lo es, porque Él aquí nos lo está diciendo.
nos está diciendo que tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Y pues tal cual, que seamos imitadores de Dios. Juanito, ¿me lees Efesios 5:1, por favor? Efesios 5:1. Ajá. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Pues sí, ahí no lo está recalcando. Sí tenemos que ser imitadores de Dios. Cuanto más porque somos sus hijos. Debemos evitar el pecado o pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe en su camino. Debemos de confiar en Él, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Para ser esos imitadores, para ser perfectos, ser como Él, tenemos que sostenernos de la mano de Dios, pedirle a Dios que Él nos sostenga, que nos mantenga de pie, porque hay veces que con una pequeña falla o algo que no nos parece, se nos hace fácil desertar. Mas, sin en cambio, Dios siempre va a estar para nosotros, siempre. Él nunca nos va a dejar. Pero también es que nosotros lo veamos así, porque hay veces que cuando nos conviene sentimos que Dios está con nosotros y hay veces que no. Entonces, lo primordial de nosotros es vivir en santidad, ser santos en nuestra manera de vivir, ser santos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, es en todos los sentidos, porque Cristo es ese mayor ejemplo, porque Él fue obediente. Y nosotros sabemos que Él desde que estuvo en la tierra, Él fue obediente. Y eso lo vemos desde que Él fue obediente a sus padres terrenales, a José y a María. Es Lucas 2:51. ¿Me lo puedes leer, Laura? Por favor. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Y aquí lo está diciendo muy claramente, que Él obedeció a sus padres, y eran sus padres terrenales. Juan 14:10, ¿me lo puedes leer, Marinita, por favor? ¿Sí me escuchan? Ah, ya se escucha, Marinita. Sí, es que Juan 14:10 Uh-huh. dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es mí? Las palabras que yo les he hablado, es que no alcanzo a ver. Las palabras que yo les he hablado, no las habló por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hará las obras. Amén. Amén. Pues sí, aquí es muy claro, ¿no? Él era obediente con el principal, con Jehová, su padre. Porque todas las obras, todo lo que Él hizo aquí,
prácticamente sabemos que Dios fue el que, pues sí, lo respaldaba, estaba con él, y él tanto fue obediente a los padres terrenales como a su Padre Celestial. Y el gesto más grande de la obediencia que Jesús tuvo, y tal cual lo estaba yo leyendo en la lección y lo estaba leyendo yo en Filipenses 2:8, si lo buscamos. A ver. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Tal cual, pues él fue obediente. Y fue obediente hasta el momento de que él fue crucificado. Él sabía por todo lo que iba a pasar. Él fue golpeado, él fue humillado, y aún así, él obedeció la voz de su padre. ¿Y él por qué lo hizo? Por morir por nuestros pecados. Y por eso mismo, si nosotros nos ponemos a analizar y a pensarlo, el ver lo que él hizo por nosotros, cuanto más debemos de seguir su ejemplo. Debemos ser agradables a Dios. Y sí, yo lo veía fácil de decir, sí, es tomar de ejemplo a Cristo, pero no es fácil, porque él sí era santo. Él tuvo tentaciones, pero él siempre siguió firme, y por su firmeza pudo evitar esas tentaciones. Y hay veces que a nosotros sí se nos hace complicado. Hay veces que nosotros, pues se nos hace fácil decir, no pasa nada, cuando sabemos que sí realmente pasa, porque hay consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Nuestro tercer punto es: el temor de Dios debe ser constante en la vida de sus hijos. Tener temor a Dios, hay veces que si uno lo habla con una persona que no conoce a Dios, pues uno piensa que es el miedo, tenerle miedo tal cual, ¿no? Pero no, el tener ese temor a Dios es tener una reverencia, un respeto al Señor, una adoración al Señor. Y ¿se nos complica? Sí, se nos complica cuando no hay amor a Dios. Pero si nosotros hacemos a un lado el pecado, todo se nos facilita con el Señor. Y si nosotros obedecemos, vamos a tener ese temor a Dios. Cristo nos animó a tener una actitud de fe. Y como lo dice Juan 16:23, que nosotros todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de su Hijo, nos sería hecho. Y nosotros sabemos que si estamos con esa confianza de que Dios está con nosotros, todo lo que nosotros le pidamos, Él nos lo va a conceder. Pero hablamos de algo espiritual, no cosas materiales. Porque pues si yo le pido a Dios que me dé un carro y ese carro a lo mejor va a ser mi perdición, Dios no me lo va a dar. Pero si yo le pido a Dios que me dé entendimiento, me lo va a dar. Si le pido que me dé sabiduría, me la va a dar. Si le pido que me dé temor a Él, Dios me lo va a dar. Pero es cuestión de que uno quiera. Nosotros no debemos de tomar como livianamente ese privilegio que nosotros tenemos de ser hijos de Dios, porque decimos, bueno, nosotros somos hijos de Dios, y lo vemos así muy livianamente, pero ¿quién realmente sí hace la voluntad de Dios para ser hijos de Dios tal como Él
Él lo dice, somos sus hijos, sí somos sus hijos, pero nuestra desobediencia hay veces que hace que no estemos bien delante de Él. Y ese amor que decimos tener, no lo tenemos. Como se los decía hace un momento, ¿no? Decimos amarlo, pero nuestras actitudes nos dicen todo lo contrario. Entonces, tenemos que basarnos a ver el Padre que tenemos para llevar una vida santa. Por eso mismo la palabra aclara que el mismo Dios que nosotros invocamos, que nosotros decimos es nuestro Padre, es también nuestro juez justo. Porque Él nos va a juzgar y nos va a juzgar de nuestros actos. Va a llegar ese momento en donde Él nos va a juzgar de lo bueno y lo malo que hicimos. Él nos va a juzgar conforme la obra que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Y Él no va a hacer excepción de personas, y lo sabemos. Nosotros tal cual vamos a dar cuentas de nuestros actos en el momento de que nosotros estemos delante de Él. Y qué mejor que estemos delante de Él y que Él nos dé el paso a la eternidad por haber sido hijos obedientes. El Señor nos ama, nos lo demuestra día a día. Desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos y despertamos y vemos la luz del día, Él ya nos dio ya una bendición, que Él ya nos está permitiendo estar aquí nuevamente. Porque si Él no quiere, no despierto. Mas sin en cambio, porque me ama y porque Él quiere que yo lo busque, que yo tenga ese temor a Él me mantiene aquí. Y ahí se ve el amor de Dios que Él tiene hacia nosotros. Y durante el día, el que no nos falte un plato de comida, el ver a nuestros hijos que estén vivos igual que nosotros. Y hay veces que llegan bendiciones en muchos sentidos. Y hay veces que porque estamos distraídos o pensando en otras cosas, no nos damos cuenta de las bendiciones que Él nos da. Y todo es a su tiempo, en el sentido de que a mí una ocasión me pasó que hace mucho tiempo, unos 4 o 5 años más o menos, no recuerdo bien, Gustavo estaba viendo lo de las placas de la hermana Paulita. Y yo veía que él ofrecía mucho esas placas, lo buscaban mucho para esas placas. Y yo le preguntaba a él que por qué lo buscaban mucho para conseguir esas placas. Y él me decía, es que, ¿qué crees? Dice, pues un año no se paga tenencia, no se pagan verificaciones, es de discapacitados. Y pues sí, hay muchas personas que sí, me han buscado por eso mismo de que pues los discapacitados, ¿no? Ah, ok. Y un día se presta la ocasión de que pues me dice él, voy a checar las de la hermana Paulita. Ah, sí, está bien. Y cuando él las vio, él me dijo, mira, yo por lo regular me dan una cantidad para yo pagarla, pero a ella no le voy a decir, deme esa cantidad. Dice, yo lo dejo en manos de Dios, porque pues a últimas, yo sé que Dios es el que me va a bendecir y me va a dar más. Fuimos, ya él, ahí andaba en el carro de la hermana poniéndole sus placas, bien contentos los dos. Y ese día fue un viernes, nos invitó incluso a pasar, y estuvimos platicando con ella. La hermana fue muy agradecida con él y le dijo, que Dios te bendiga. Dios no se queda con nada y Dios hoy te va a dar más.
y mañana y el día que Dios quiera, que sea en el momento que Él quiera. Él iba contento porque pues él se sentía contento por las palabras que ella le dijo. Y ese día me tocaba ir con mi suegra, pero de repente llegamos aquí a la casa, de que la acabamos de ir a ver a la hermana Paulita, y estando aquí en la casa me dice ella, me dice él, dice, oye, ¿qué crees que me habló mi patrón? Que uno de sus inquilinos se va a ir y va a dejar algunas cosas. Dice, pero quiere que vaya yo a checar. Digo, pues si quieres te acompañamos y de ahí ya nos vamos con tu mamá. Pues llegamos con el famoso patrón de él. Y al estar ahí, era un colombiano. Se acerca a nosotros y nos dice, es que yo me tengo que ir de este país porque pues mi familia está allá, mi esposa ya va a tener a su bebé. Dice, y tiene una semana que yo compré mis cosas, pero pues no me las puedo llevar. Entonces él se acerca y le dice a su patrón de Gustavo, pues ¿cómo ves? ¿Te animas? ¿Te llevas las cosas? Y él le dice, pues sí, pero pues ¿cuánto? O sea, ¿cuánto me va a dejar? O sea, como que él todavía. Y le dice, dame 2,500 por todo. ¿Qué era todo? Era una cama matrimonial con su colchón nuevo, eran cobertores de borrega nuevos, era una pantalla nueva, eran trastes, o sea, le dije a Gustavo, te trajiste la casa completa del joven. Y se lo platiqué a la hermana Paulita y me dijo, ya ves, Gaby, Dios no se queda con nada. Dice, por él tener una buena actitud y confiar en que Dios lo iba a bendecir. Dice, Dios le respondió. Y le respondió donde él menos se imaginó, porque ya ni fue a la casa de su suegra, pero llegó bien bendecido a su casa con 2,500 pesos y una pantalla, una cama nueva y tantísima cosa. Ahí es en donde vemos que Dios tal cual sí nos bendice. Y Dios no se queda con nada. Nosotros sabemos que si nosotros damos de corazón, Dios nos va a bendecir. Pero si doy algo y lo doy a medias y así como de, ay, no, pues es que mejor, ay, sí, te lo doy, pero sí, no me quiero desprender muy bien de él, pues no está haciendo de corazón tal cual, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que valorar y ver también esas bendiciones que Él nos da, porque en muchos sentidos Él nos da bendiciones en infinidad y hay veces que no las vemos o no las tomamos en cuenta. Entonces, si Él nos ama, Él nos las va a dar, pero también nosotros tenemos que tener un buen comportamiento delante de Dios, porque si no lo tenemos, pues tal cual, no vamos a hacer no vamos a ver las cosas que Dios nos está dando. Sí, como les decía, ¿no? Hay veces que las tenemos ahí enfrente y no nos damos cuenta de lo que Dios nos está dando. Y pues bueno, nos vamos a nuestro punto 4, que dice, el precio con el que fuimos rescatados debe incentivar una conducta santa. En primera de Pedro, en el capítulo 1 que estábamos viendo en el versículo 18, ahí nos insta a saber lo que se nos ha dado en Cristo. Por lo tanto, para tener un crecimiento de fe es no tener ignorancia en la palabra. La palabra nos asegura que nuestra salvación fue un rescate. Así como Dios rescató a los hebreos de Egipto, así Él nos rescata del pecado a través de Cristo. Debemos ser gratos y agradecidos con el Señor. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, pues teníamos una manera de vivir y una manera de vivir muy diferente, porque vivíamos en pecado. Pero ahora, al estar nosotros en Cristo, tenemos algo muy importante, que es la salvación por la gracia de Dios. Nosotros tenemos ese trabajo o tarea de hablar el plan de la salvación y hablarlo a todo aquel que no conoce, porque pues no le voy a estar hablando, no sé, ahorita a mi mamá de Cristo, ¿verdad? De lo que
Él vino a hacer en la tierra, de que fue crucificado, porque mi mamá ya lo sabe. O no le puedo contar a Adi de, no sé, de Daniel, porque ya sabe de Daniel, ¿no? Obviamente tiene que ser una persona que no conozca de Dios. ¿Para qué? Para nosotros compartir esa salvación que a nosotros Cristo nos da, porque Cristo nos está dando salvación. Y regresamos a lo mismo. Si no somos obedientes, aunque tengamos la salvación, si Cristo ahorita en este momento viene y no estamos bien, pues nos quedamos. Y nosotros sabemos que está pronto su regreso. Nosotros sabemos que Él en cualquier momento va a venir. Y eso tenemos que tenerlo presente en todo momento. Y no por no llegar al punto de decir, ay, no, es que sí voy a obedecer porque si ahorita Cristo viene, pues ya me voy con Él. No, porque no es nada más de decirlo, sino es de que al mismo tiempo, si yo voy a obedecer, es porque voy a tener ese amor. No lo voy a hacer ni por compromiso, no lo voy a hacer por quedar bien con las demás personas, simplemente es porque yo lo voy a hacer por amor a Dios. Entonces, si Él es ese medio para que nosotros estemos toda la eternidad con Él, pues tal cual, nosotros tenemos que estar bien, bien sujetos a la palabra. Dios nos exhorta, sí nos exhorta, y hay veces que no nos gusta cuando a lo mejor estamos escuchando la palabra y decimos, ay, no, pues es que ya me está, pues ahí ya me están aventando la pedrada, ¿no? No, y no me agrada. Pero pues al final de cuentas, no es que nos estén aventando la pedrada, es que Dios nos está hablando. Y Dios nos habla por medio de la palabra. Y nos habla en el sentido de que nosotros, por eso mismo, tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Yo a lo que vi en la enseñanza de este tema, es que como creyentes nosotros tenemos que tener esa confianza en que, como lo dice la palabra, ¿no? Que los santos también serán resucitados. Y si nosotros llevamos a cabo esa obediencia y soy santa o son santos, siempre y cuando lo queramos, vamos a tener un lugar con el Señor. Mientras, no. Y Dios nos ofrece algo muy, muy bonito que muchas veces no valoramos, y es la vida eterna. Él quiere que seamos obedientes. Si Él nos llamó a ser pueblo y ahora somos pueblo del Señor, pues cuánto más hay que corresponderle a Dios. Y por último, nuestro último punto es: el Espíritu nos ayuda a obedecer la verdad. Una de las virtudes más preciosas del Evangelio es que en Cristo el hombre es espiritualmente purificado. Cuando el hombre obedece el llamado del Evangelio al arrepentimiento y a la aceptación de Cristo, alcanza esa purificación. Es una purificación que es en nuestra alma. Y obviamente es posible que por el Espíritu Santo, pues nosotros seamos purificados. Él es el que nos ayuda tal cual. Como lo dice el punto, el Espíritu nos ayuda a obedecer la verdad. Sí, abrimos la palabra en Primera de Timoteo 1:5, por favor. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí? Que nosotros debemos de recordar que el amor nace de un corazón limpio. Si nosotros tenemos ese corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, como tal, pues nosotros vamos a obedecer a Dios tal cual. Por eso mismo debemos amarnos también unos a otros, porque sabemos que también es una ordenanza de Dios. Es uno de los mandamientos principales de Dios, que nosotros debemos de amar al prójimo, sea un amigo, sea un primo, sea un padre, sea un hermano en la fe, sea aún así nuestros propios enemigos. Debemos amarlos porque Dios nos lo está estipulando. Y en primera de Pedro 1:23 nos está mencionando que el nuevo nacimiento nos permite vivir a la altura de los requerimientos de Dios. Al recibir a Cristo, hemos renacido de un nacimiento incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y sabemos que las palabras de Cristo tienen vida eterna. Y creo que el Señor en este momento nos ha hablado. Yo analizaba el tema y lo estuve estudiando y decía, muchas veces he escuchado hablar de obediencia, pero ¿cuántas veces te he querido obedecer como tú me lo pides? Si yo digo que te amo, ¿por qué no hago tu voluntad? Y si Dios nos da oportunidades y Dios nos da bendiciones, ¿por qué no tomarlas y aceptarlas? Sí, es un ingrediente muy importante. Y como tal, sí tenemos que tomar en cuenta que Cristo es ese mayor ejemplo, porque Él fue obediente. Él hizo la voluntad de Dios. A pesar de todo lo que le hicieron, Él obedeció. Y nosotros debemos de ser obedientes delante de Dios. Debemos de llevar a cabo. Y como lo decía la hermana Guille, ¿no? De que ya no se le daba la palabra tratar. Porque sí, ciertamente sí, hay veces digo, sí, pues yo trato, pero entre el tratar y el tratar nunca lo hicimos. Es decir, lo voy a hacer. Lo repito, sí, no es fácil, se nos complica, pero Dios es el único que nos ayuda. Y si nosotros estamos con esa fe y esa firmeza, nosotros vamos a tener un lugar seguro delante de Dios. Lo tendremos con Dios, pero es cuestión de que nosotros quieramos. Y, y algo muy cierto, que no sea por compromiso, porque sabemos que tiene que ser con amor, tiene que ser de corazón, el obedecer y el buscar a Dios. Y pues bueno, hermanos, pues este es el tema del día de hoy. Y pues vamos a hacer una oración para terminar. ¿Sí? Señor y Padre, Dios bendito, creador de los cielos y de la tierra. Yo sé, Padre, que en esta noche, Señor, tú has hablado a nuestras vidas. Yo sé, Señor, que tú estás con nosotros y que no nos dejas, que tú cuidas nuestro andar. Mas yo sé, Padre, que tu palabra no quedó vacía, Señor, que tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor, y lo has hecho con un propósito, como lo has hecho en todas las clases anteriores, mi Dios, que has hablado, Padre, a través de mis hermanos. Y yo te doy gracias, Señor, porque aún fallándote, Señor, tú no nos dejas. Sabemos que eres grande, que eres maravilloso. Y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, porque tú estás ahí, Señor, porque no te apartas de nosotros, Padre.
Yo te pido, Padre, en esta noche que tú bendigas grandemente a mis hermanos, que bendigas a mis pastores, Señor, que tú les permitas un buen descansar y que tú seas con cada uno de ellos, Señor, en todo momento, que tú los bendigas en su trabajo, que tú seas con ellos en todo momento, que tú cuides de cada uno de ellos, Señor, que cuides, Padre, de mi hermana Guille, de mi hermana Laura, de mi hermana Fanny, de mi hermana Tere, de Marina, de todos los que estamos aquí presentes, mi Dios. Te pido que tú nos sigas bendiciendo, Señor, y que no nos dejes y que tu palabra quede guardada, Señor, no solamente en nuestros pensamientos, Señor, sino en nuestro corazón principalmente. Para nosotros, Padre, vivir día a día tu palabra conforme tú lo pides, Señor. Tú pides que seamos obedientes, Señor. Danos ese amor, Padre, para que nosotros seamos obedientes, Señor. Seamos esos hijos obedientes que tú quieres, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestros corazones, mi Dios. Conoces en qué te fallamos, Padre. Pero lo que estorba en nuestras vidas, retíralo, Señor. Yo te pido en esta noche que nos bendigas, Padre, y que tú seas con nosotros en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has dado en esta noche. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta o duda de la clase que nos dio, que nos impartió Gaby de la palabra? ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿No? ¿Todo muy claro? Bueno, muy bien, hermanos. Fíjense que ahorita que venía también escuchando la palabra, normalmente cuando el obedecer relativamente puede ser fácil cuando tenemos el precepto que tenemos que obedecer. Si nos vamos a la escritura y leemos los mandamientos, pues muchos diremos que obedecemos el no matar, no robar, amarás a tu Dios. Ahí es cuando ya se empieza a poner difícil la cosa, porque finalmente el amarás a tu Dios abarca muchas cuestiones que a veces ser tan abierto y no ser tan específico nos hace claudicar en obedecer. Y como bien lo dijeron, ceñir los lomos, pues bueno, es atar, sujetar, y finalmente el atar y sujetar significa eso, ¿no? Obedecer, y obedecer en toda la extensión de la palabra. Entonces, hermana Gaby, pues gracias por la palabra, gracias porque Dios te habló, nos transmitiste tus experiencias, nos transmitiste la palabra como tal, y pues eso es enriquecedor para cada uno de nosotros. Y pues hermanos, tenemos que atarla, ¿no? Como dice su palabra, atar esta pequeña palabra que se llama obedecer, la tenemos que atar, ser celosos de esa palabra, porque muchas veces no somos celosos y se nos olvida el obedecer. Casi son como pusieron el ejemplo de nuestros hijos, que muchas veces no obedecen. Nosotros también somos hijos de Dios y muchas veces no obedecemos lo que el Padre nos dice, lo que nos ha dicho por N cantidad de veces, y como también lo dijeron, siempre tratamos, pero pues muchas veces no lo hacemos. Entonces, los intentos pueden ser fallidos, pero va a llegar el momento en donde ese intento, tenemos que salir victoriosos en ese intento. Y para salir victoriosos, pues bueno, finalmente lleva nuestra dosis de fracaso. Si quien no tiene victoria, más bien quien no tiene problemas no tiene victorias, quien no tiene fracasos no tiene éxitos. Entonces, de igual forma, el obedecer a veces cuesta y podemos obedecer cosas muy sencillas, pero ya las más difíciles, las más complejas, es cuando tenemos, como también lo dijeron, que buscar a Dios y sostenernos de su mano para que seamos guiados por nuestro Padre Celestial. Amén. Pues bueno, gracias hermanos, que Dios les bendiga. Una pequeña oración nada más para cerrar el servicio. Bendito Padre, gracias te damos, bien Señor, por la palabra, gracias por nuestra hermana Gaby,
Bendito Padre, sigue utilizando a cada uno de mis hermanos presentes, bendito Señor, darle sabiduría de lo alto, bendito Padre, porque de ahí proviene todo lo que tú tienes reservado para nosotros, bendito Padre. Es cuestión de que nos estemos atentos, bendito Señor, obedezcamos, bendito Padre, tu palabra, obedecer, bendito Señor, cuando tú nos hables, que no seamos, bendito Señor, es como esas estatuas que tienen ojos y no vemos, que tenemos oídos y no escuchamos, bendito Padre, sino que, bendito Señor, cuando tú nos mandes a llamar, así como cuando le hablaste a Samuel, bendito Señor, que le hablaste varias veces y en la última Samuel dijo, heme aquí. De igual forma nosotros, bendito Señor, cuando tú nos hables, bendito Señor, queremos obedecer, queremos hacer tu voluntad, que el Espíritu Santo nos guíe, bendito Señor, como hasta hoy nos ha redarguido, nos ha guiado, y que también, bendito Señor, que obedezcamos, y que con fe y que con amor, bendito Señor, hagamos, bendito Señor, cada uno de nosotros lo que nos corresponde, bendito Padre, que es ir a predicar tu palabra, ir a llevar las buenas nuevas, bendito Señor. Te damos gracias porque iniciamos desde la casa, bendito Señor, y posteriormente vamos, bendito Señor, a todas las personas que nos rodean. Y también, bendito Señor, te pido que hagas descansar a mis hermanos para que recobren fuerzas para el día de mañana, para cada una de nuestras actividades, bendito Señor, que ellos, bendito Padre, reflejen el amor que tú les has dado, bendito Señor, y que en obediencia, bendito Padre, ellos también vayan caminando, bendito Señor, como lo han hecho, para que esa obediencia también sea el reflejo, bendito Señor, de cada uno de nuestros testimonios. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, Señor Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que sean bendecidos en sus casas, saludos, y nos estaremos escuchando primeramente Dios el próximo viernes. Amén.